Muy bien, bienvenidos todos. Qué bueno poder estar acá en Grace. Aprovechamos a saludar a los que están acá en modo real, que cada vez somos más. También aprovechar a saludar a aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, sobre todo por el YouTube y, por qué no, también por Face e Instagram. Bienvenidos todos, acá estamos, siempre agradecidos por nuestra casa, la Iglesia Vida para Todos Tandil. Ustedes también pueden estar conectados por las redes y damos un fuerte abrazo a todas las iglesias de Argentina que nos acompañan. Somos parte de la AIM, la Asociación Iglesia Evangélica Misionera. Muy bueno, qué bien. Yo te invito a que por un momento tomes tu asiento ahí, te pongas muy súper cómodo, cómoda, porque como verán, hoy me quedo acá como en mi casa, como en mi casa. Me falta el mate nomás. Para estar en casa me falta el mate, pero bueno, ya sería demasiado. ¿Cuántos están necesitados del Señor? Mira, y aunque usted no lo reconozca, estamos necesitados del Señor. Yo quiero que pensemos en algo, que enfoquemos todo lo que vamos a recibir en algo específico. Y mi pregunta sería, atenti, ¿con qué estás lidiando en este tiempo? ¿Qué es lo que hace que tu vida desde determinado momento por estas circunstancias ya no sea la misma? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué Goliat se ha levantado en tu vida y te habla y te confronta y te hace perder la fe, te atemoriza? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué es lo que está ahí al frente? Bueno, ¿saben que todos tarde o temprano vamos a ser confrontados por algo? La vida es así, la vida nos hace encontrarnos con muchas alegrías, realizaciones, pero también muchas tristezas, pérdidas, situaciones parece que no se pueden manejar, ¿no? Y esto muchas veces produce en nosotros como una respuesta dual. Por un lado tenemos fe, mucha fe y confianza en el Señor, pero por otro lado muchas veces también es como que hay una voz interior que nos dice algo tan negativo, nos dice algo tan difícil a veces de lidiar en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que si hay algo con el que estás lidiando ahora, está frente a tu vida, yo te animo a que podamos abrir el corazón. Dios tiene una palabra. ¿Con qué estás lidiando? ¿Con lo que estás lidiando siempre? Por un lado confiamos y por otro lado pasan otras cosas. Hay en la carta de Hebreos, capítulo 11, que es un capítulo de fe, es un capítulo de gente, pero habla de mucha fe. Y encontré algunos versículos, por ejemplo el 8 y alguno más por ahí, que dice, por ejemplo, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba, todo por la fe. Pero más adelante también dice que por la fe también la misma Sara. O sea, son partes de una misma historia. Está Abraham, que Dios le da una palabra, le dice sal de tu tierra, tu parentela, le dice un montón de cosas, pero hay algo que es clave, haré de ti una nación. O sea, estaba hablando de familia, estaba hablando de tener hijos, estaba hablando de tener herencia. Y obviamente la socia de esta palabra era Sara, ¿sí? Pero Sara también tuvo que manejarse por algo que es la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. De un imposible, algo posible. De algo que médica, humana o clínicamente está diciendo es imposible. Alguien estéril no puede tener familia. Para Abraham y para Sara dijeron, Dios nos mintió o hay una manera para que eso suceda en nuestra vida. Bueno, recibió fuerzas para concebir y ¿qué pasó? Dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Yo quiero decirte algo en este día de parte de Dios. Todo lo que el Señor te ha prometido se va a cumplir, aunque esté fuera de tiempo, aunque sea un imposible, pero tiene que ser por la fe. Diga conmigo, tiene que ser por la fe.
En este capítulo encontré, si no conté mal, por lo menos 18 veces que dice por la fe. Y no solamente eso, en algún momento el escritor dice literalmente, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando cuántas veces más. O sea, por la fe, por la fe, por la fe, está lleno este capítulo de historias difíciles, pero el énfasis es por la fe. Ahora yo me pregunté a mí mismo y te pregunto, si no es por la fe, ¿de qué manera sería? Por la fe me está diciendo que hay una opción donde Dios puede traer una respuesta. Una opción por la cual Dios se puede manifestar. Una opción. Pero si no es por la fe, entonces ¿por qué? Y yo creo que o es la de Dios o es la nuestra. Es una manera humana. A ver, ¿cuál puede ser hoy nuestro desafío? Lo que está robando nuestra alegría, quiere robar nuestra fe y traer temor a nuestra vida. Una enfermedad, un problema familiar. El problema no se soluciona. Las cosas están cada vez peor. Una posibilidad laboral, un sueño, pero mucho más profundo aún. Cosas que Dios te ha hablado en tu corazón. Años atrás Dios te ha hablado y tu vida entre esa palabra y la realidad, no hay nada más lejos que eso. Entonces, ¿de qué manera puede llegar a hacer? Lo que hacemos nosotros en primer lugar, cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Tratamos de solucionarlo. Si es un tema de dinero, trabajamos más. Si es un tema de enfermedad, ¿qué puerta no tocamos? Si no está mal golpear algunas puertas. Pero muchas veces nuestra confianza primaria no está en el Señor. ¿Por qué? Porque humanamente accedemos a otras cosas. De hecho, Dios le dio una palabra a Abraham y Dios se tardaba y no cumplía. La veía la mujer, era mayorcita la Sarita, linda mujer, pero no la quiero describir mucho, pero parece que era una señora bien mayor. Y encima estéril en toda su vida de buena moza, cuando la Sarita estaba a punto caramelo, tampoco pasaba nada. Y ahora que la señora está más para el retiro que para estar en vigencia, nos pasa todo, Dios me dejó, Dios se tardó, estamos como María y Marta, Señor, si hubiese estado, había una palabra, pero ya es tarde, nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros. Entonces, miren qué idea, ¿no? Estos socios de la no fe, dijeron, bueno, si Dios ha dicho, vamos a darle una mano, entonces traigan a la sirvienta. Y este viejito la ve, la chiquita estaba, ¿cómo va? Vamos a hacer la promesa. ¡Qué locura cuando nos apartamos de la fe! Queremos hacer lo que Dios nos puede traer, pero haciendo las cosas mal. Y así hacemos malas decisiones, fuera de tiempo, le queremos ayudar a Dios, nos renegamos con Dios. Y tantas respuestas a nosotros, o que nosotros tratamos de encontrar en nosotros, respuesta a lo que Dios nos dijo, pero muchas veces no es por fe. Nosotros estamos obrando por mi posibilidad. Y así nos metemos en problemas con una buena intención. O no nos pasa muchas veces así. Entonces, cuando las cosas no se empiezan a dar, entramos en temor porque las cosas se escapan a nuestra posibilidad y el temor es pérdida de control. Exactamente. Entonces, muchas veces tenemos que encontrar en esta lista de Hebreos gente que no fue gente que tuvo situaciones más fáciles que nosotros. No. Ahí tiene que estar nuestro nombre. Este salón de la fama de gente que resolvió la cosa por la fe es un salón de la fama que también espera nuestro nombre, porque si uno va a ver la historia de esta gente, que hoy son unos ideales de la fe, fueron gente sencilla, con vidas complicadas, con hogares destruidos, con personas arruinadas, con errores, como dijimos recién, con tanta historia donde nosotros no podríamos ver algo bueno en esa realidad que nosotros muchas veces tenemos. La pregunta es, si no es por fe, ¿cómo seguirás funcionando? ¿Cómo seguirá funcionando? ¿Cuál puede ser tu respuesta? ¿La confianza en que si pasas determinado presupuesto, eso te va a salvar la vida? ¿Un presupuesto puede definir tu estado de ánimo? ¿Un parte médico? Seguramente que sí, es una noticia
que está confrontando mi temor o mi fe. ¿De qué manera? Por las críticas de la gente, lo que opina la gente. Algunos están condicionando sus mejores decisiones por algo que pasó en el pasado. Y es tan pasado como pasado, pero está presente por lo que no se sanó, por lo que recuerdas, por el temor, por lo que puede pasar una próxima vez. Y es así donde tenemos que respondernos a la pregunta: si no es por fe y creerle al Señor y hacer cosas por fe, ¿por qué vamos a seguir funcionando? Y fuera de la fe no hay nada. ¿Cuántos dicen es así? Fuera de la palabra de Dios nos vamos a caer, nos vamos a debilitar, dejamos de seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Esta gente de Hebreos 11, los 18 y todos los demás que dijeron por la fe, por la fe, por la fe, en algún momento de su historia decidieron creer. En algún momento de su historia dijeron: voy a creerle a Dios a pesar de todo. A pesar de no saber a dónde estoy yendo, a pesar de que tengo tanta inestabilidad en el camino, había alguien que le había dado una palabra. ¿Sabe qué encuentro en la Biblia? O es por fe, o se lo digo en argentino, o sonamos. O es por fe o estás liquidado, hermano. Es la vida de todos los días tratar de estar mejor, como decía Diego Torres en su canción también. Mire, ahí 2 Corintios 5 dice que por la fe andamos. ¿Qué significa? O andamos por la fe o vamos a dejar de funcionar. Dejamos de andar. Por fe andamos y no por vista, 2 Corintios 5, 7. Si no, dejo de soñar, dejo de creer, dejo de seguir adelante. También dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos. O sea, por la fe andamos o dejamos de andar y funcionar en la vida. Por la fe entendemos o no entendemos nada. Porque cuando nos apartamos de la esfera de la fe y de la palabra de Dios, nos renegamos. Y honestamente hay momentos que, salvo por la fe, todo lo que pasa a nuestro alrededor no se entiende. No se entiende nada. Pero por la fe entendemos. Dice Romanos 11:20, me encanta esta: por la fe es que estamos en pie. Pero si no es por fe, te vas a caer. 2 Corintios 1:24 dice: por la fe estamos firmes. Si no es por la fe, vamos a perder nuestra firmeza y podemos terminar en cualquier lado en nuestra vida. ¿Por qué? Por la fe. Y la última me encanta, que la decía Lutero. Decía: el justo por su fe vivirá. O sea, por la fe vivimos o dejamos de vivir. Y quiero decirle algo, que hay mucha gente llamada a vivir la vida de Dios, con tanta palabra, con tantos sueños de Dios, pero han dejado de vivir para estar simplemente subsistiendo en la vida, viendo a ver qué cosa por ahí puedo tener en la vida. Yo te animo a que le creamos al Señor. ¿Qué te parece? Porque si no es por la fe, vamos a caer en cualquiera de las 4 manifestaciones emocionales más fuertes y más tristes que nosotros podemos tener como seres humanos. ¿Saben cuáles son? Podemos caer en la euforia. Estamos como enloquecidos, ¿sí? En algún momento las circunstancias me van a ir bien, alguien me da una palabra, todo está favorable y voy a estar sumamente eufórico. Pero se me fue la emoción y puedo pasar a la segunda o al segundo estado de emoción, que es la depresión. Estoy exaltado y eufórico cuando algo me eleva, pero si es emocional es temporal. Pero la depresión tiene que ver con algo que me está aplastando y no puedo salir hacia adelante. La tercera manifestación emocional es el silencio. Mi silencio, el silencio de Dios, y no quiero escuchar a nadie. ¿Te ha pasado un momento que estás tan mal que no quieres escuchar ni siquiera el que sabes que te vas a dar un buen consejo? Y la otra es romperlo todo, la violencia, la explosión de ira. Es un escape emocional donde ya no soporto, no aguanto, no me importa nada. Pero yo te animo a decir que puede ser por fe. Y tenemos que decidir creerle al Señor. Y creer es el comienzo del camino.
hay que perseverar en la fe. En la segunda parte te voy a hablar de eso. No puedes creer que vale la pena esperar en el Señor, pero ¿cuánto cuesta, no? Porque Goliat sigue ahí y te está minimizando, desafiando. Y habla, y habla. Mire, me fui para terminar esta segunda parte y última parte, ahí a Romanos 4, porque es como que agarra un poco a la partecita de Hebreos 11 y la estira, y como que baja el microscopio. Entramos a ver a ese Abraham asustado, a esa viejita estéril, que están ahí, todavía están con la opción como nosotros: o le creen a Dios o ya está, game over, se terminó la historia. Y miren lo que dice ahí, Romanos 4, verso 16. Dice, como rematando la frase para que nos vayamos a casa y todos los días, entre todos los desafíos, vamos a decir: es por fe, tiene que ser por fe. Dice el verso 16, por tanto, es por fe, tiene que ser por fe. La solución, la respuesta de Dios para tu vida tiene que venir por ahí. Dios no se puede equivocar, Dios no me puede fallar. Esa palabra, la misma que creó de la nada el cielo y la tierra, y por lo tanto por esa palabra todavía todo está en el lugar y pasa por el poder de esa palabra, tiene que funcionar en nuestra vida. Es el mismo poder, es la misma autoridad de Dios, y ahora tengo que creer que se va a manifestar en mi vida. Entonces, es por fe, para que sea por gracia. Dijimos que si no es por fe, es por otras cosas, porque lo tengo que ganar, porque lo tengo que hacer, porque lo tengo que comprar, porque tengo que tener un golpe de suerte, porque alguien me tiene que decir: te quiero, te amo, te necesito, porque alguien me tiene que dar todas las seguridades. No viene por ahí, es por la gracia. ¿Y sabe qué significa esto? Que es algo que solamente el Señor lo puede otorgar. La gracia solamente nace y se manifiesta en Dios. Es por gracia, a fin de que la promesa te sea firme. Para que lo que le has creído al Señor te funcione, tiene que ser por fe y tiene que ser por la gracia de Dios, para que la promesa sea firme. Entonces, si es por gracia, por favor, repítase a usted o al que tiene al lado: entonces un regalo. Lo que Dios quiere para tu vida te lo va a dar como regalo, dígaselo. Hace unos meses estábamos dando una charla para gente en Mar del Plata y yo estaba amasando algo así como una palabra de fe. Entonces le dije a mi socia, a mi compañera de la vida, Andrea, le digo: ¿por qué no te lees una palabra? Yo no le había dicho lo que iba a hablar con esta gente. Y ella tomó una versión de Hebreos 10, 35, 36, la versión TLA, que parece que estás leyendo el periódico del domingo, porque claro, te la sacan de la Reina Valera y uno dice: ¿estará en la Biblia? Si no dice vosotros, no funciona, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice esta versión de Romanos 10 que leyó Andrea en esa oportunidad, y hoy es palabra de Dios para nosotros. Por eso no dejen de confiar en Dios, porque sólo así recibirán un gran premio. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. ¡Qué palabra reveladora! ¡Qué palabra reveladora! Tiene que ser por fe. Tiene que ser por fe. Volviendo ahí a Romanos 4, el verso 17. Atendé, porque estamos abriendo la mirada de esto para aprender cómo lo hicieron Abraham y Sara. Dice que, versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente. O sea, la base de lo que él iba a recibir estaba escrito, estaba en la palabra de Dios, en la boca de Dios. Te he puesto delante de mucha gente, delante de Dios, a quien él creyó, el cual, su Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si es algo que viene por la voluntad de Dios para mi vida,
si trae un cumplimiento con el respaldo de Dios, entonces debo entender que es algo que Dios ya lo ha escrito, lo ha establecido. Hay una palabra para tu sanidad, hay una palabra para tu pobreza, para que te levantes, hay una palabra para tus adicciones, hay una palabra para esa enfermedad emocional, mental que te tiene atormentado, frustrado en la vida, frenado en la vida. Está escrita esa palabra, está escrita esa palabra. Tu bendición tiene que venir por una palabra, porque la palabra, atienda este concepto, la palabra de Dios es un mandato. Cuando Dios dice algo, es un mandato, es una orden en el mundo espiritual a favor de aquellos que se asocian creyendo en esa palabra. Es una orden, es una guardia, es algo establecido. Cuando entendemos lo de autoridad, entendemos el valor de una palabra. Jesús le dice: me voy a tu casa, centurión, porque hay alguien en tu casa que está enfermo. El tipo sabía de autoridad y dice: no es necesario. La autoridad se manifiesta por palabra. Señor, di la palabra, es todo lo que necesito. Todo lo que necesitamos es una palabra. Y si Dios ya te dio una palabra y te la reforzó con una profecía encima, ahí como reclamando esa palabra, esa promesa, esa garantía sobre tu vida, viene por ahí, es por fe, pero es una palabra. Entonces, fíjense que Dios a un viejo y a una mujer estéril le está diciendo: van a ser los padres de una nueva generación. Y hoy es increíble porque desde el 1945, 48, si no mal me equivoco exactamente la fecha, todos los periódicos, la primera nación que hoy en día están mencionando es Israel, que fue el cumplimiento de la palabra para ese viejo y para esa mujer estéril que un día dijeron: va a ser por fe, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, y lo va a hacer con mi vida y con tu vida también. Dios cumplirá en ti toda palabra que se ha propuesto sobre tu propósito. ¿Cuántos reciben esa palabra? Porque la palabra del Señor, dice el Salmo 33:4, es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad porque su palabra es recta. La promesa era imposible de hacer. La pregunta es: ¿seguirás creyendo a pesar de lo que estamos viviendo? ¿Seguiremos pensando de que Dios lo va a hacer a pesar de todo? Fíjense que Él no se agüitó, podríamos decir en perfecto mexicano. Él siguió adelante, delante de Dios a quien le creyó. Su Dios era un Dios especial. Nuestro Dios es Dios, a pesar que gente no le crea. Él dijo: le creo a un Dios porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Sin fe es, pero no es. Con fe no es, pero sí es. Para Dios, tu propósito ya está hecho. Ya preparó las obras de antemano. Para Dios la sanidad ya está hecha. No dice: vamos a ser curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos reciben esta promesa de Dios? No te dejaré ni te desampararé. El Señor habla de una mesa en presencia de los angustiadores. ¿Quién es? Todo lo que ataca a tu familia, pero dice: vas a estar en presencia del Señor gozándote, pero en presencia de todos tus angustiadores. Esa palabra ya está dada porque hay una promesa de Dios para tu familia, pero tenemos que creerla a pesar de no estar viendo. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice el verso 18, para llegar a ser. Para llegar a ese lugar de la consumación de la fe, tengo que decirme: va a ser difícil. Esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué es esperanza? Que una esperanza está como contendida, está presionada por otra esperanza. Una esperanza que te quita la esperanza. Te puedo asegurar que si tu problema es una enfermedad, abrís un paquete y la primera palabra que vas a leer va a ser cáncer. Te vas a ir al médico y está uno por una puerta, por otra, y dice: no, es por donde dice cáncer. Y con mi señora hay cosas que ni las hablamos en voz alta. ¿Sabe por qué?
Ustedes saben que no sé si son los logaritmos, si nos están mirando, pero uno habla cualquier cosa y al rato, plin, 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 me cae por el Instagram todo lo que tiene que ver con mi falta de fe. Porque es esperanza contra esperanza. Dios te dice, te voy a sostener el tiempo de hambre y se te caen los presupuestos. Se te va la gente. Dios te ha dicho, te voy a dar un ministerio terrible y la gente te va a dejar. Porque es esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Nosotros nos debilitamos porque consideramos los medios, la salud, el matrimonio, mi marido, los hijos. Bueno, todas esas cuestiones. No se debilitó ni mirando a su mujer ni viéndose a sí mismo. Tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad es mi incapacidad de creerle a Dios. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y yo quiero decirte, por cada palabra negativa que el enemigo te traiga, tenemos una palabra de fe para erradicar toda acechanza del enemigo sobre nuestra vida. Y cuando el diablo te diga, te vas a morir, no moriré, sino que viviré, porque por fe vivimos, por fe andamos, por fe entendemos y vamos para adelante. Estamos en pie y no nos caemos porque Dios nos sostiene en el camino. ¿Querés aplaudirle al Señor? Aplaudile, porque es grande tu Dios, es grande nuestro Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo, lo subrayé. Convencido que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, porque Dios no es hombre para mentir. Dios es un Dios de veracidad y de gracia. Amén. Y sabe que toda circunstancia en nuestra vida finalmente nos puede llevar a cualquier lugar lejos del Señor o nos puede poner en los pies de Cristo. Y donde uno dice, Señor, así estoy. Pero si es por fe te voy a creer. Si es por fe, de alguna manera voy a tratar de imitar a estos dos que tenían una promesa, pero que le era tan difícil para su vida y finalmente se cumplió para ellos. Venía por ahí. 3 implicaciones, ahora rematamos. Si hay 3 implicaciones, significa que hay 3 cosas que tenemos que adoptar en nuestro corazón. La primera es que vivir por la fe implica vivir por la palabra. La fe viene, tu fe viene, mi fe viene, pero el oír de la palabra de Dios. Y quiero decirte que donde vayas te llenes de palabra de Dios, en el YouTube, en tu casa, en la celebración, en el estudio, en la charla. Donde haya palabra tenés que estar. Empezá a erradicar palabra negativa, charlas negativas, ciertas cosas que no edifican. ¿Por qué? Porque vivir por la fe implica vivir por la palabra de Dios. En segundo lugar, vivir por fe es realizar una acción de fe. Muéstrame tu fe como un verbo sin una acción. Y yo te voy a mostrar mi fe con un verbo que implique una acción. Decía el cantante, Jesús mi hermano es verbo, y no. Se la escucharon, ¿no? Porque la fe tiene que mover. La mujer dijo, yo creo que Jesús tiene poder para sanar. Pero contra todas las contrariedades se habló a sí misma y dijo, voy a ir y voy a tocar el manto de Jesús. Hace unos meses llegamos a este lugar con una palabra. Le puedo asegurar que mi mochila estaba tan vacía, pero lo que pesaba más en mi mochila, en mi bolsito, era el peso de una palabra de Dios de propósito. Y el Señor empezó a decir, camina, 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 camina. Nos tenían en una casa de prestado, los honramos, los bendecimos. Fueron realmente ángeles de Dios para nosotros. Y resulta que, bueno, el tiempo iba pasando. Y en algún momento le digo, Sara, no. ¿Qué, Abraham? Vamos a tener que irnos de acá. Antes que nos corra esta gente. Me dice, pero si no tenemos plata. Ya lo sé, gracias por recordarme. Pero un día me levanté inspirado. Me levanté con la super fe y le digo, vamos a actuar por fe.
Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Ponete linda, salimos ahí, buscando casa. El primer lugar que visitamos fue el que más hubiésemos querido vivir ahí. Por 10.000 razones, ahí fuimos. Fuimos a otro, pero nos movimos en fe. Obviamente, no llegamos al alquiler. Y el que queríamos nosotros era el más caro, porque me di cuenta que todo iba así. A seguir creyendo en esperanza contra esperanza, que poderoso es Dios, que el Señor nos bendice con toda bendición espiritual, bla, 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 fortalecer la fe. Para hacerle el cuento corto, no fue fácil. Todo era no, hasta que Dios dice, es sí. No solamente que en ese mes de búsqueda se fortaleció nuestra fe, sino que cuando nos disponemos a creerle al Señor, Dios empieza a trabajar. El que retrocediere no agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que cuando nos atrevemos a creer, a Dios le gusta. Y a veces pensamos que Dios nos mira para ver el pecadito. No, Dios está esperando que nos movamos en fe. Ahí vamos, está hablando mi lenguaje. Ahora sí la está entendiendo. Pero a veces como por rebote, ¿no? Tenemos que estar tan abajo que recién de abajo para arriba. Mientras no tocamos fondo, no reaccionamos, que es por fe. 18 años buscando médicos y tantas cosas. Esta mujer dice, este es mi día, este día va a ser por fe. Este día tiene que ser por fe. Por eso creo que es poderoso todo esto. Entonces, cuando viene la noticia es, y lo conté unas semanas pasadas, alguien pasó, dijeron de la iglesia, y dejó un cheque a nombre de ustedes. ¿Usted puede creer que la fe funciona? Era el mismo número que implicaba entrar a esa primera opción, que era la casa donde queríamos estar. Dios premió nuestra fe. Poner la fe en acción. Orar es hablar fe. Mi hijo está lejos del Señor, pero yo en el Espíritu ya lo estoy llenando de palabra y el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo, porque lleno mi boca de fe en la oración. Y por último, bienaventurados no, por último, vivir es por fe y es seguir perseverando, ahí está, es vivir perseverando, seguir perseverando en la fe, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si le preguntaríamos a Abraham, ¿fue fácil? No, no fue fácil. Le creí una palabra y en el medio del camino me quería volver, no sé qué pasaba, de qué íbamos a vivir. Me equivoqué, pequé, mi mujer fue una cómplice de una estupidez que hice en mi vida. Le estropeé la vida a un muchacho y a todo el pueblo que vino después. Me dejó mi familiar por tema de plata, perdí todo. Lot se llevó lo mejor y a mí me dejó el pedregullo, pero yo sabía dentro de mi corazón que era por fe, porque las cosas no me bendicen, Dios me bendecía y aunque me pusieron en lo peor, terminé viendo la prosperidad de Dios. No importa perder, no importa cuando te quiten, si es por fe, toda palabra ya está sobre tu corazón. Por eso, bienaventurados, felices los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos dicen, Señor, tengo que aumentar mi fe? Amén. Termino con esta frase. Lo que estás viviendo ahora, lo que estamos viviendo ahora, simplemente nos está conduciendo al camino de la fe para experimentar un Dios que nunca lo hemos conocido antes. Dios te da una palabra, pero te dice, sal de donde estás y comienza a caminar. Cuando te caigas, Dios te va a recordar la palabra. Cuando te falte, Dios te va a recordar la palabra, porque viene por ahí, viene por la fe. Así que la fe la padece, pero sabe que algo bueno de parte de Dios va a venir. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí donde estás?
Comienza a orar al Señor. ¿Con qué estás lidiando? Decirle: Señor, yo hoy decido caminar por fe. Yo decido creerte, Señor. Señor, hoy es el día donde quiero tocar tu manto. Señor, tú conoces mis temores, mis inseguridades. Señor, tú conoces lo que pasa por mis emociones, por mi silencio, por mi temor, por mi exaltación, por mis explosiones, Señor. Señor, muchas veces no entiendo. Muchas veces, Señor, tengo la tentación de dejarlo todo, pero es por fe, Señor. Es por fe. Yo te animo que en este día traigas tu carga al Señor y le digas: Señor, este es mi desafío. Esta será la prueba de mi fe. Señor, pero en este Goliat veré tu gloria. Señor, veré tu mano prodigiosa, poderosa, en sanidad, en provisión, en unidad, Señor, en restauración, Señor. Señor, yo lo creo para mi vida, lo recibo para mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.